Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, en los últimos años hemos sido testigos de un conflicto prolongado entre palestinos e israelíes, centrado principalmente en la disputa territorial y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, al mirar hacia el pasado, encontramos que estas tensiones se remontan a 1948 con la creación del Estado de Israel, lo que marcó un inicio de un nuevo capítulo en la región. Este territorio, conocido desde la época romana como Palestina, ha sido habilitado por distintos pueblos desde tiempos muy antiguos, incluyendo cananeos, israelitas, filisteos y después por los imperios romano, bizantino y otomano. Durante el periodo del mandato británico en Palestina de 1920 al 48, se avivaron las tensiones entre la población árabe y las comunidades judías por el aumento justamente de esta migración judía avivada por el movimiento sionista que pretendía pues constituir un hogar nacional para su pueblo judío. La participación propuesta de las Naciones Unidas de 1947 propuso, como todos sabemos, la división de dos estados, uno judío y uno árabe, pero esta iniciativa fue rechazada por los líderes árabes, lo que llevó al conflicto armado de 1948, cuando se produjo la primera guerra árabe-israelí. A partir de entonces se produjeron otras guerras, pues, las intifadas árabes, y en 1967, durante la llamada Guerra de los 6 días, Israel ocupó Cisjordania y Gaza, y pues se sucedieron guerras durante muchos años entre estas poblaciones. Recordamos que en 1993, mediante los acuerdos de Oslo, se trató de resolver el conflicto con la solución de nuevo de los dos estados, pero las dificultades políticas, los desacuerdos en temas como estatutos, bueno, ¿cuál sería el estatuto de Jerusalén? El tratamiento de los refugiados, entre otros temas, han impedido el establecimiento de una solución definitiva. La situación actual se deriva de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre del año pasado y los últimos acontecimientos sucedidos antes y después de la desaparición de Yahya Sinwar, el hombre más buscado después de esta masacre del 7 de octubre en Israel. Las últimas noticias nos revelan avivamiento en distintos frentes. Vemos que hay un frente entre Israel e Irán, el Líbano con Hezbollah, obviamente, en Cisjordania con la Yihad Islámica, alineados con Al-Fatah, en Siria, pues con todas estas guerras proxies pro-Irán, en Yemen con los hutíes, que son chiitas, dicho sea de paso, no como Hamas, que son suníes, y por supuesto la continuación de los ataques entre Israel y Hamas. Para analizar la situación actual y todos estos desacuerdos y sus consecuencias, nos acompañan en esta ocasión dos analistas de política internacional, Daniel Chamorro, quien fue cónsul en la República Dominicana, y Alfredo de la Cruz, quien es también especialista de política internacional y de seguridad nacional. Bienvenidos Daniel Chamorro y Alfredo de la Cruz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que deberíamos de comenzar este análisis hablando de en qué punto estamos del conflicto, en un conflicto que más bien parece una cadena con muchos nudos. Y es una zona que vamos a cumplir casi un siglo que se mantienen estas escaramuzas, porque si bien decimos que comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel, desde que el mandato británico entró en esta zona, podemos ver que que nunca estuvo tranquilo. De hecho, los británicos salieron de la zona y dejaron el conflicto armado y nunca se ha logrado este acuerdo de paz definitivo. Ahora bien, el conflicto se ha reavivado con la presencia con las guerras proxies pro-iraníes. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos está reclamando, no sé qué relación tendrá el momento en que se encuentre Estados Unidos, que sabemos que va a tener elecciones en esta próxima semana.
ninguno ha tomado un partido, ningún candidato ha tomado un partido demasiado claro, pero sí todos abogan por la paz. Sin embargo, vemos que cada vez hay más involucrados. ¿Cuál es la situación? Vamos a comenzar con Alfredo, a ver que nos haga un esbozo de cuáles son las posibles consecuencias de este conflicto. Gracias, Mónica, y saludos a todo auditorio. Un honor estar con usted acá. Igualmente. Mira, tú has hecho una contribución importante al análisis del fenómeno, y es que tú planteas que este evento, estos problemas empiezan en 1948, y es cierto porque muchos tienden a decir que este es un conflicto milenario que tiene que ver con que este es el pueblo de Dios, bla, 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 bla. Esto no tiene que ver nada con eso. Hasta el 1947, todas esas etnias vivían en la región de Palestina sin problemas graves. Vivían ahí cristianos, judíos, drusos, musulmanes, todos compartían en esa zona históricamente sin ningún problema, y la población mayoritaria era la árabe. Solo que producto de la tratativa de los grupos sionistas, del sionismo internacional, se presionó, como tú planteabas, a través del mandato británico en la zona, para allí ubicar el hogar judío, algo que tiene que ver ya con otros temas como la Declaración Balfour, varios puntos que tal vez no son relevantes para este programa, porque lo alargarían significativamente. Entonces, cuando en 1947 se emite la resolución para la creación de 2 estados, los árabes no acogieron con un visto bueno esta resolución porque no estaban de acuerdo con ella. Sin embargo, parece ser que en una especie de conciliábulos sí los británicos salen en 1948 y se declara la formación del Estado de Israel. Es una fiesta nacional de celebración para el Estado, para los judíos. Sin embargo, para los árabes, para los palestinos, el Al-Nakba, la catástrofe, porque conmemora la fecha en que fueron expulsados de sus hogares decenas de miles de palestinos que se habitaban la zona en que conformaría lo que sería el nuevo Estado de Israel. Y ahí nace el verdadero problema que llega hasta estos tiempos. Luego, porque nunca se llegó por desavenencia entre los mismos árabes, nunca se llegó a concretar la creación del Estado palestino. Luego, como tú planteabas, vinieron las diferentes negociaciones donde se menciona Oslo, Camp Davis, y que se llegó a una solución que era la creación de los 2 estados con los terrenos de la Franja de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, los asentamientos de colonos judíos ubicados en la zona han llevado a ser prácticamente imposible la realización o la creación de ese Estado palestino, para lo cual Israel alega cuestiones de seguridad para los mismos, porque podría verse que nunca ha habido la intención de crear un Estado palestino. Todo esto ha llevado a que, producto de estos acuerdos se crea la Autoridad Nacional Palestina, que es la organización que debería administrar lo que iba a ser en el futuro el Estado palestino. Sin embargo, tan temprano como la década de 1980, desde el propio gobierno de Israel se trató de implosionar a la Autoridad Nacional Palestina para reducir su influencia en el ámbito palestino, en el ámbito internacional. Y es así que surgen otras opciones violentas dentro de los palestinos, dentro de los árabes, como la organización Hamas, que es, podríamos decir, una reproducción de los hermanos musulmanes en Egipto. De hecho, el movimiento Hamas nace con la voluntad manifiesta de su creación de destruir el Estado de Israel. Así surgiría también la yihad islámica, también en la Franja de Gaza, y surgiría en el Líbano Hezbollah, que es un partido político que tiene un brazo armado y tiene mucha influencia allí en el Líbano.
Bueno, el hecho es que con los problemas de debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, donde se encontraba incardinada Al-Fatah, que era el partido político de Yasir Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, pues en el camino de debilitar su liderazgo, en un principio, de alguna manera se reforzó a Hamas. Y esa opción violenta fue obteniendo reconocimiento, a pesar de que la población sabía que era un peligro, pero se veían como lo que respondían. De hecho, cuando en el 2007 Israel se aleja de la Franja de Gaza, en esas elecciones que ganó Hamas, Hamas se enfrenta directamente con la Autoridad Nacional Palestina y lo expulsa de la Franja de Gaza. Y son ellos los que adquieren directamente la administración y el control todo político y militar de la Franja de Gaza, y eso presenta un problema para ambas partes. Primero para Israel, porque tiene un movimiento de resistencia armado muy violento, y para los palestinos porque una de las tácticas de este movimiento, y fue de la táctica que hizo famosa Yahya Sinwar, es que se crean túneles para proteger al liderazgo y a los militantes y yihadistas de la organización integrista. Sin embargo, se dejan los civiles arriba, hacia los niños, las mujeres, apostando a un desprestigio y un erosionamiento de la imagen internacional de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Cómo así, Alfredo? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes a los líderes debajo y a los militantes yihadistas en los túneles a cientos de metros debajo, y cuando estas organizaciones integristas hacen un atentado a Israel, Israel responde con mucha violencia y arrasa la zona. Como ellos están ocultos bajo tierra y arriba está la población civil, mujeres y niños, esto es un espectáculo dantesco ante la comunidad internacional y se presenta a Israel como abusador, porque está desbaratando, destruyendo vidas inocentes de civiles, mujeres y niños. Y entonces, de un principio, jamás, con Yahya Sinwar, que no fue el ideólogo de esta estrategia, pero fue quien la llevó a su máxima expresión. Y un ejemplo de esto son los atentados del 7 de octubre del año 2023, cuando por tierra, mar y aire estos yihadistas atacaron a Israel, los kibbutz, y asesinaron a más de 1.200 personas y se llevaron más de 200 personas secuestradas, poniendo de manifiesto toda esta violencia para hacer que Israel responda con una violencia tal vez a la triple, y entonces esto deteriora la imagen internacional, porque como dije previamente, muestra el asesinato de una población civil indefensa que va dentro de la estrategia. Y si bien los palestinos conocen esto, pero para ellos hay un momento ante la ineficiencia, entre comillas, que se ve de la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas, que es su actual líder y presidente, parecería ser entonces que las acciones de Hamas, la yihad islámica, son las que realmente responden por ello y tienden a apoyarlo, y eso le hace ganar más adeptos y financiación. Y entonces lo que hace es que aumenta la espiral de violencia. ¿Cómo conecta esto, por ejemplo, con Irán? Siendo que Hamas es un movimiento de la principal rama del Islam sunita, mientras que Irán es el adalid de los chiitas. Bueno, lo que pasa es que cuando en Egipto el general Abdel Fattah al-Sisi da un golpe de Estado y expulsan a la hermandad musulmana de Egipto, pues ¿qué pasa? Jamás se queda sin financiación, y es un momento que aprovecha Irán para apoyar a este movimiento integrista sunita en la Franja de Gaza. Y también se da una situación, y es que a través del tiempo ha resultado ser incómodo para los valedores de los sunitas como Arabia Saudita apoyar abiertamente a Hamas, dado que todos estos países, la monarquía del Golfo, que tienen como valedor a Estados Unidos, han ido acercándose al Estado de Israel, porque comparten un enemigo común y poderoso que es la República Islámica de Irán, el régimen de los ayatolas. Entonces, el enemigo de tu amigo viene siendo tu amigo. Sí. Entonces, aunque varios de ellos no lo han hecho de manera pública, sí, underground, subterráneo, han estado en acuerdo con Israel, compartiendo inteligencia, porque Israel en esto es muy bueno, compartiendo tecnología israelí.
Y aunque en público hablan del apoyo a la causa palestina, por debajo no es así y tienen acuerdos con Israel. Bueno, en la administración Trump se vio que Trump propugnó por los acuerdos de Abraham. Con estos acuerdos, bueno, varios de estos países hicieron acuerdos diplomáticos con Israel. Entre ellos Arabia Saudita. Arabia Saudita estaba al anunciar los acuerdos diplomáticos, pero precisamente producto de estos ataques del 7 de septiembre, de octubre del año pasado, hubo que pararlo. Y muchos dicen que parte del motivo, de los objetivos, era detener esos acuerdos. Pero es claro que Arabia Saudita comparte, Israel comparte información de inteligencia y tienen acuerdos underground. Entonces esto es lo que ha hecho que Irán haya extendido su medio arco de influencia, que ellos llaman el arco de la resistencia, que empieza en Irán, pasando por Siria e Irak con las milicias chiíes que habitan allí en Siria e Irak, pasando por Yemen con los hutíes, y por el Líbano con el movimiento Hezbollah, concluyendo en Hamas, en la Franja de Gaza con Hamas. Y si bien hasta ahora no ha habido un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, porque todo ha sido a través de estos proxies, la realidad es que los ataques últimos de Israel en que asesinó a Hassan Nasrallah, líder político de Hezbollah, asesinó a Ismail Haniyeh, que era el líder político de Hamas. Si bien el líder militar en la Franja de Gaza era Yahya Sinwar, el líder político era Ismail Haniyeh, que fue asesinado en Teherán cuando fue a la toma de posición del presidente Pezeshkian. En sus habitaciones fue asesinado. Que fue una tremenda amenaza para Irán. Así es. Además de que, si tú recuerdas, hubo un bombardeo en Damasco que afectó a la embajada de Irán en Damasco, donde murieron funcionarios diplomáticos y de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Incluso cuando asesinan al líder de Hezbollah, Nasrallah, afectan a militares iraníes. Incluso hay un diplomático que tuvo problemas en la visión. Entonces, todo esto lleva a que Irán responda con aquel ataque de principios de este mes de octubre, donde mandó cerca de 200 misiles balísticos contra Israel. Si bien muchos dicen que estos misiles no lograron su cometido porque no impactaron dejando mortandad detrás, sí lograron su objetivo porque fue un mensaje que se envió. Con este ataque, Irán estaba mostrando que tenía la capacidad de impactar en blanco dentro de Israel, que dominaba la tecnología de los misiles hipersónicos, esos que hicieron colapsar los sistemas de defensa israelíes, que son muy buenos, como el Iron Dome o cúpula de hierro, el sistema que es la onda de David, y el Arrow 2 y Arrow 3, que son un sistema de defensa con una efectividad de más de un 90%. Sin embargo, esta nada de misiles fue capaz de redundarlo y llevarlo prácticamente a la inoperatividad. Y fueron impactados lugares militares. No hubo gran destrucción porque eso fue un aviso. Y es lo que lleva a Israel a responder con estos ataques que vimos el día pasado, pero eso plantea un problema. La respuesta de Israel planteaba un problema, porque la capacidad misilística de Irán es conocida por los servicios de inteligencia occidentales, específicamente de Estados Unidos. De hecho, su capacidad nuclear también, porque si bien ellos no tienen que se conozca un artefacto nuclear construido, sí tienen la capacidad de construirlo rápidamente y de hecho tienen todos los elementos porque dominan la tecnología nuclear. Tú necesitas dos cosas para un programa nuclear, entre otras: tener un programa misilístico desarrollado y tener la capacidad de tú, una vez construye el arma trote, miniaturizarlo. Parecería ser que ellos están avanzados porque han recibido ayuda en ese sentido y los servicios occidentales de inteligencia entienden
que tienen la capacidad para en 6 semanas construir nueva bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa? El temor era que Israel hiciera un ataque muy violento, porque principalmente a las instalaciones nucleares, a los laboratorios nucleares y también a los campos energéticos, ya fueran refinerías o campos petrolíferos. ¿Por qué? Porque esto podría provocar que ellos aceleraran el proceso de construcción de las bombas atómicas. Y otra cosa, como lo anunciaron, que respondieran destruyendo campos petrolíferos en la monarquía del Golfo. Y otro detalle es que este punto de triangulamiento que hay ahí, el estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 25% del petróleo del mundo. Que hubo grandes problemas y eso disparó los costos. Así es, y el gas natural, pues que ellos pudieran tomar posesión de impedir los pasos. Y estos son problemas que podrían disparar el precio del petróleo en los mercados internacionales, y el otro, el de construir una bomba atómica, porque si ellos, que es lo que no se sabe, ya lograron el proceso de miniaturización, es muy fácil entonces colocar estas bombas en los misiles balísticos que ya tienen de gran alcance, de más de 2.000 kilómetros. Entonces Israel sería vulnerable, las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente serían vulnerables, y esto hace que no se quiera inventar con ellos. De hecho, para mi gran amigo, especialista en relaciones internacionales, Iván Gatón, la persa y la china son dos civilizaciones disfrazadas de países. Entonces, los persas no son cualquier potencia regional, son la gran potencia regional en Oriente Medio. Y para tratar con ellos hay que tener sumo cuidado. Entonces, dado esa situación, los valedores de Israel, Estados Unidos y otros países, pues aconsejaron que no se atacaran esos objetivos. Y hemos visto entonces que este ataque de Israel, que ha vendido como amplísimo, desde aquel lado dicen que no cumplió sus objetivos, incluso publicaron memes donde la persona dice que ayudan del ataque. Lo que nos dice que desde parte de Irán se está creando la narrativa de que los ataques no fueron tan destructivos precisamente para llevar una desescalada, porque en el apartado estratégico a Irán no le conviene un enfrentamiento directo con Israel que le destruya sus instalaciones nucleares, porque podía retrotraerlo. En el apartado económico, atacar los campos petrolíferos le haría un daño terrible, dado que la economía está mal. Y el hecho de haber elegido como presidente a Pezeshkian significa, porque allí tú no puedes ser presidente si el ayatollah no te da el visto bueno. Y si se permitió que él compitiera es porque se entiende que este reformista podría en alguna manera ayudar a reestructurar el aparato económico que está muy deteriorado de Irán desde que Estados Unidos en la administración Trump se saliera del acuerdo nuclear, que aplicó nuevas sanciones al programa, a la exportación de petróleo, y los recursos financieros y económicos se han reducido en el régimen del ayatollah. Bueno, pero creo que esta primera parte, para hacer un acercamiento holístico, así general, a la situación, a cómo hemos llegado a esta situación, creo que es... Excelente, Alfredo, te felicito, muy bueno. Y lo que has hablado de la miniaturización de estas bombas es un dato también que no lo había pensado, que es muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos yo quiero que Daniel Chamorro analicemos, volviendo al pasado, pero ya para centrarnos en el presente. Me gustaría, Daniel, que habláramos un poco sobre la religión. Fíjate que Alfredo ha hecho una explicación muy clara de cómo las diferencias religiosas no han sido determinantes en las poblaciones árabes en algunas cosas, porque por supuesto que en otras los arropan. En el caso de Irán y Hamás no han sido determinantes, que es lo que se supone que los mantiene en pugna. De manera que esto revela que es el meollo del asunto, es un conflicto de poder, es un conflicto geopolítico, es un conflicto territorial más que religioso cuando se quiere. También es importante hablar, pues esta partición británica no solamente afectó estos países, de hecho en la India pasó lo mismo con Cachemira, por ejemplo, y otros lugares y otras poblaciones que eran muy diferentes y quedaron dentro de los mismos territorios, de manera que esto también es parte de un problema de esa época, pero hasta dónde también los judíos tenían derecho a tener un lugar en el mundo, un territorio, y hasta dónde
era posible en 1948, cuando se habló del Estado palestino y el Estado israelí, ¿por qué, por ejemplo, Egipto y Jordania no ayudaron más en ese momento y lo que hicieron fue que se apropiaron de parte del territorio? No era posible que un mundo árabe tan amplio acogiera por lo menos algunos refugiados palestinos. Nos vamos a la pausa y seguimos con este conflicto para desembocar a cuáles son las posibles consecuencias en el mundo, que ya Alfredo ha comenzado a tocarlo, como por ejemplo lo que es todo lo que es el comercio y el comercio marítimo y los precios del petróleo. Volvemos enseguida. Continuamos con el tema Israel y Palestina y todo lo que se deriva de allí, principalmente los conflictos liderados, las guerras proxies de Irán y sus posibles consecuencias. Daniel Chamorro y Alfredo de la Cruz nos acompañan en este programa y dejamos en el tintero, vamos a decir, una pregunta para Daniel Chamorro, y es ¿qué tanto peso tiene la religión y las particiones del mandato británico en todo este conflicto? Hombre, como nos explicaba anteriormente nuestro colega, ahí esto tiene una historia que viene de tiempos prebíblicos. O sea, todos esos terrenos habían sido poblados por sumerios primero. Y ya en la época de los romanos había problemas ahí con los celotes. Jesucristo era un celote para los romanos, por eso lo ejecutan. Entonces ahí había miles de tribus que luchaban, los amorreos, los cananeos, los fenicios. Entonces, ese tema es un tema histórico. Hay un terreno que está deseado por todos, está en una zona que tiene ríos, que tiene agua, que tiene un clima que es el clima mediterráneo. O sea, ha sido deseado por miles de gentes históricamente. El problema, cuando ya se empieza a envenenar, es cuando empiezan a aparecer los intereses, por un lado económicos, los países petroleros, por otro lado políticos y estratégicos, las grandes potencias luchando ahí en una frontera imperial. Esto me recuerda un poco la obra de Juan Bosch, La frontera imperial. Igual que el Caribe fue una frontera imperial, aquello fue una frontera imperial. Los romanos por un lado y después el Imperio Otomano por otro y después el Imperio Inglés. La película Lawrence de Arabia explica muy bien esa situación en aquel momento. Es una película preciosa que por cierto se grabó en Almería, en los desiertos de Almería. España. Exacto. Entonces, al fondo del todo hay temas políticos, temas económicos, temas de intereses geoestratégicos y después hay un tema religioso. El tema religioso, desgraciadamente, no lo podemos olvidar. O sea, las decisiones de muchos de esos líderes políticos mayores y menores en la zona se toman en las mezquitas. Las instrucciones se dan en la oración del viernes y no el mecanismo no es un mecanismo parlamentario democrático como puede ser de los países occidentales, funciona de otra manera. Y funciona de otra manera incluso para las monarquías del Golfo, para la Arabia Saudita, para el propio Egipto. Operan en otro criterio, operan en otro mundo, no están en el mismo mundo que nosotros. Y por eso es tan difícil entender aquel tema. En medio de eso aparece una potencia europea pura, compuesta por alemanes, rusos, porque los israelíes son alemanes, rusos y poco más. Y claro, eso es un elemento extraño que no encaja en aquella maquinaria, y es como meter en una maquinaria muy compleja, un engranaje complejo, meter unos tornillos que no corresponden a los que son, y que además tiene otros intereses distintos. Para hacerlo más difícil tenemos el tema de que es que esa potencia además está apoyada por un gran país que se ha convertido en realidad en una colonia de su colonia, Estados Unidos. En realidad obedece a los intereses en ese área, más a los intereses de Israel que a los del propio Estados Unidos. No vamos a hablar ahora de la IAPAC, del gran lobby israelí en Estados Unidos, que tiene un poder superior incluso al del lobby de las armas, al del lobby del fusil. Entonces, eso hace eso invivible. Entonces, a mí eso lo que me recuerda es un partido de ping-pong. ¿Has visto los partidos de ping-pong? Todos juegan a echar la pelotita en el campo del otro, pero no fuera del campo del otro. Esa lucha entre Irán y Israel es un partido de ping-pong porque nunca lanzan la pelota fuera donde pueda hacer daño. O sea, se anuncian que te voy a dar, pero no se la tiran a la cara la pelota, no, la tiran dentro del campo del otro, sin hacer demasiado daño. Y el otro responde de una manera proporcional. Tampoco se la tira a la cara ni le tira a la raqueta, como algunos
como algunos deportistas que se enfadan y se tiran la raqueta a la cabeza, la rompen en el suelo. Entonces, ahí hay un equilibrio en el que ninguno puede destruir al otro, porque si Irán intenta destruir a Israel, destruye a los palestinos también y destruye a todas las fuerzas norteamericanas en la zona, que ahora mismo están rodeando la zona. Algunos de los barcos más poderosos de Estados Unidos están allí, esperando y protegiendo sobre todo la llegada de los misiles. Entonces, no es tan fácil resolver ese asunto sin pensar en los términos religiosos y en los términos civilizatorios en este momento. La atención se había ido hacia Ucrania. Lo de Ucrania está en muy mal camino desde el punto de vista de los intereses occidentales, por decirlo de alguna manera, aunque no son los intereses de Europa, que quede eso claro. Los intereses de lo que se ha estado haciendo en Ucrania no son los intereses de Europa, son los intereses de Estados Unidos, y me recuerda la expresión de Nolan diciendo "fuck Europe". O sea que el tema está en otra película. Pero ahora eso se ha enconado y el tema no está fácil. Cargarse una milicia que es la milicia más poderosa del mundo, aparte de los ejércitos, que está metido en un país cuyo ejército no se atreve a enfrentárseles siquiera, es una situación absolutamente ridícula, pero es así, están ahí engranados, no va a ser un tema fácil. Y además, con unas elecciones en Estados Unidos en las que no se sabe lo que va a pasar, porque aunque dicen que están muy igualadas, en estas situaciones de muy igualados, de repente uno de los dos gana y además gana por mucha ventaja. No sabemos quién va a ser, no puedo hacer de profeta, ni quiero hacer de profeta, aunque pudiera. Entonces, es difícil que en un corto plazo, ese tema se resuelva. Lo que no es difícil es que se produzca un equívoco de eso, de que una de las armas que llega la interpreten mal y el otro toque el botón y salgamos todos volando. Eso es lo que no es difícil que ocurra. Por eso, en ese tema, yo creo que la única solución es wait and see. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, vamos a ver cuál es la posición que toma el nuevo presidente, el que sea, presidente o presidenta, y de ahí esperemos a ver una solución que sea razonable. Pero no es fácil. Ese tema tiene enquistado siglos, y me temo que va a ser enquistado siglos. La convivencia, el mito que hemos hecho en Occidente, que se podía convivir con todas las culturas, es mentira. No hay más que ir a Francia, al sur de Francia, no hay más que ir a Barcelona, no hay más que ir a Suecia, que era uno de los países más tranquilos y civilizados del mundo, que se ha convertido en el mundo de las pandillas. No se puede convivir, hay religiones que no pueden convivir. Y eso está ahí. Pero como nosotros en Occidente, con el buenismo, nos hemos creído que se podía convivir, es imposible convivir con una religión cuya esencia es que, al contrario, que es al infiel, hay que exterminarlo, obligarle a pagar el impuesto y eliminarlo, y dominar sus tierras. Y entonces eso no hay solución. ¿Por qué? Porque esa religión no tiene a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ni el reconocimiento de amar al prójimo como a ti mismo. Es otra religión distinta, que se le enseña a los niños desde las escuelas en las suras del Corán, repitiendo las suras del Corán. Así se enseña a leer a los niños de esos países. Entonces, yo francamente soy pesimista sobre ese conflicto y sobre que ese conflicto no nos lleve a todos a una tercera guerra mundial. Yo lo veo pesimista, pero ese es mi carácter. Alfredo, ¿tú crees que con esto que ha dicho Daniel Chamorro de la difícil convivencia entre dos pueblos que tienen culturas opuestas, como no solamente lo vemos en Israel y Palestina, sino lo vemos en Francia, como bien lo ha dicho, y en muchísimos otros países del mundo? Entonces, la experiencia nos ha demostrado que es casi imposible que dos culturas de este tipo se hermanen y puedan vivir en paz. Porque también hablamos de antes del 1948, aunque Daniel también ha dicho que siempre hubo conflictos, pero hay muchos casos de una convivencia pacífica. Pero también cuando se impone la fuerza y cuando ya hay límites territoriales definidos. Por ejemplo, hemos visto en el mismo Líbano. El Líbano era un país que era ejemplo supuestamente de democracia. Aquí mismo vinieron libaneses a decir hace, 20 años, este programa tiene 20 años, decían que era un ejemplo. De hecho, ayer mismo me encontré con un libanés en una recepción que estaba, que él mismo vino y dijo que el Líbano era el ejemplo vivo de la democracia. Sin embargo, hoy Líbano es un campo de batalla, precisamente porque llegaron muchos musulmanes y la minoría cristiana quedó rezagada y hay muchas personas de diferentes tipos. ¿Es posible en un país políticamente definido, con un territorio, que vivan varias etnias muy diferentes y que se pongan de acuerdo? Bueno,
Mónica, esa es una pregunta interesante y tú tienes un ejemplo aquí en el Caribe, aquí en nuestro país. No lo quise mencionar, pero es obvio. Es imposible no traerlo a colación. Sí. República Dominicana nunca le ha declarado la guerra a ningún estado, fíjate, en la historia republicana, desde 1844, desde antes, desde la primera declaración de la independencia efímera por José Núñez de Cáceres, sí, en 1821, República Dominicana no le ha declarado la guerra nunca a un pueblo. De hecho, aprovechando la debilidad militar del país, ese régimen que había en Haití en ese momento desconoce la invitación a ser aliado que le hace el naciente gobierno dominicano de Núñez de Cáceres e invade el país. Y le tocó a República Dominicana 22 años de lucha para poder quitarse el yugo haitiano de encima. Y eso te pone en manifiesto de que cuando las culturas son diferentes, distintas, es muy difícil, y cuando se trata de buscar unión por la fuerza, casi siempre es imposible, porque el problema de esa zona es ese. La imposición de Israel no contó con el apoyo de los árabes, no porque no se le invitara, sino por una estrategia errática que tuvieron los árabes en ese momento. Fíjate que hay una organización de Naciones Unidas que desde ese entonces atiende a los refugiados palestinos, o sea, tiene más de 40 años y nunca los árabes quisieron buscarle una solución a eso. Bueno, ya más adelante Israel se opuso a que volvieran a la zona. ¿Por qué no quiere buscarle una solución definitiva? Bueno, en su momento los árabes tenían jurado destruir a Israel, sacarlo de ahí. Israel se impuso en todas las guerras, la guerra de los 6 días, bla, bla, bla. Israel se impuso y ya es una realidad ahí. Entonces se quedaron los árabes en esos campos. Tú tienes millones de palestinos, tú tienes más palestinos fuera de esa zona que en la zona. Y hoy ya por asunto de seguridad, Israel no permite el retorno. Entonces, fíjate que se juntan muchas cosas, pero lo primero fue tratar de imponer por la fuerza. Entonces, hoy, como decía mi apreciado panelista, ¿cómo es el nombre? Daniel Chamorro, como decía el profesor Chamorro, es muy difícil hoy buscar una solución, porque no hay una solución militar. Ahí la solución tiene que ser negociada y es difícil. Por ejemplo, en medio de la escalada del conflicto en la Franja de Gaza, a nivel internacional se estuvo presionando por un acuerdo de paz. Luego que Israel irrumpe en el sur del Líbano tras Hezbollah, se presiona también para un acuerdo de paz. Incluso se están en esas negociaciones. Y hay condiciones ahora mismo para la paz, porque tanto Hezbollah como Hamas están muy golpeadas. No están destruidas, ojo, no están destruidas porque en medio de ese golpe, ambas han seguido mandando cohetes y muestran que tienen capacidad. Lo que pasa es que hay una gran realidad y es la siguiente. Recuerden que desde hace un tiempo Benjamín Netanyahu, cariñosamente Bibi, sale del poder con una serie de escándalos de corrupción y poca transparencia. De hecho, su esposa fue condenada por corrupción. Y a él, porque en Israel hay un Estado de Derecho que funciona, aunque eso no le gusta, no le gusta a algunos que lo digan, sí, es una democracia que funciona y hay unas instituciones. Pues esas instituciones, la justicia presentó cargos reales, comprobables, probables contra Benjamín Netanyahu. Benjamín sale del poder apaleado y se crea un gobierno, una coalición ahí de la oposición, donde estaba Yair Lapid y Naftali Bennett. ¿Qué pasa? En las siguientes elecciones esa coalición pierde el poder. En ese gobierno habían hasta unos partidos árabes que son israelíes, porque en Israel, contrario a lo que mucha gente piensa, ahí no solo son judíos, ahí hay cristianos, hay ortodoxos, hay drusos, hay árabes, hay musulmanes, y tienen representación en el Parlamento, en la ANC. Bueno, el hecho es que el partido, se convocan elecciones, el partido de Bibi Netanyahu participa y crean una coalición para ganar el poder. Porque mientras acá en Occidente, en nuestro país, por ejemplo, República Dominicana, las coaliciones se hacen antes de llegar al poder, para llegar al poder, ¿verdad? Allí no.
Allí las coaliciones se hacen luego para conformar gobierno. Entonces, Benjamín Netanyahu, su partido, el Likud, crean una coalición con partidos nacionalistas, ultranacionalistas y ultrarreligiosos. Esos partidos le hacen comprometerse a Benjamín Netanyahu en que va a tener el control militar de la Franja de Gaza y el control militar de Cisjordania y que le va a dar una paliza a Hezbollah en el sur del Líbano para que los que viven en el norte de Israel tengan seguridad. Entonces, Benjamín Netanyahu conforma esta coalición, que es lo que lo hace llegar al poder. Acuérdense que si no llega al poder va preso. Esa es la clave. Sí, entonces llega al poder así, agarrado los dientes, agarrado de la cosita para no caerse. Entonces, a pesar de que lo que todos creen que la sociedad israelí es una sociedad violenta, no la es. La mayoría de los israelíes rechazan esos gobiernos ultraconservadores, los rechazan. Pero Benjamín Netanyahu es un hábil negociador y conformó esta coalición. Acuérdate que los judíos, los ortodoxos, no hacían el servicio militar. Ahora eso se les quitó y ellos tienen que hacer el servicio militar. Pero en las negociaciones, si el Likud, el gobierno de Benjamín Netanyahu, llega a negociación para acuerdo de paz, esta coalición le retira el apoyo y el gobierno se cae. Entonces, Benjamín Netanyahu está condicionado a seguir batallando, a seguir con la guerra, a seguir dándole cajeta. O sea, que no es Benjamín Netanyahu entonces el más radical, como muchas veces se cree. No, porque incluso Benjamín Netanyahu es ateo. Esa es la nueva. Benjamín Netanyahu es ateo. Lo que pasa es que esos movimientos que hay fundamentalistas, porque hablamos de fundamentalismo desde los árabes, sí, del Islam. Sí. No, pero dentro del cristianismo y en este caso dentro del judaísmo hay fundamentalismo tan controversial como dentro del lado árabe. Entonces esos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, los ortodoxos, son los que conforman la coalición con el Likud para mantener el poder a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu no puede, aunque quiera, negociar un acuerdo de paz porque se le cae el gobierno. Y si se le cae el gobierno, con los cargos que tiene, va preso y va a tener que responder en la justicia. Entonces a Benjamín... Pero algún día entonces tendrá que responder. Bueno, pero mientras tanto le da larga, él mantiene este ataque, eso le ha subido la popularidad porque él tenía menos de 20% en las encuestas, sí. Ahora mismo aparece con 33, 34%, que eso es mucho para el Likud, para su gobierno que estaba desprestigiado, y mientras le ocurre una solución, él no está en los tribunales. Entonces, fíjate que él tenía una protesta todos los días en Israel, en Tel Aviv, en esas ciudades, en Haifa, entonces había protestas todos los días para que renunciara. Ya no la hay. Ahora mismo esa protesta, o por lo menos han aminorado. Sí. Entonces, eso le ha dado a él, le da un margen de operación, y por eso es que él entiende que tiene una ventana de oportunidad para machacar lo más que pueda a Hezbollah, a la yihad islámica, a Hezbollah, a Hamas, la yihad islámica, a Hezbollah, y a esos movimientos proxy que hay en Siria e Irak, y a los hutíes en Yemen. Y eso es lo que lo lleva a cada día tú verlo más beligerante. Ahora mismo él planteó, porque en mi primera participación hablaba de que parecería ser que Irán está ensayando un relato para la desescalada, que le conviene a todos. Sin embargo, Netanyahu ha salido ahora con que el atentado que hubo contra su casa amerita otra respuesta, porque ese no estaba incluido. Justamente. Eso no estaba incluido. Y entonces se han acelerado, han apresurado a decirle sus valedores occidentales, principalmente de Estados Unidos, oye, aguántate ahí, que ya, aguántate. Pero es que a él le conviene, desde el punto de vista político y de su seguridad, a él le conviene llevar esa embestida. Justamente te iba a decir eso, Alfredo, que todo ataque que se hace ahora se dice, no, pero esto no estaba incluido en tal, como por ejemplo el de la casa de Benjamín Netanyahu. Entonces esto tiene que, se supone que, como ustedes bien han planteado, se supone que no quieren hacer una guerra declarada. Sin embargo, los ataques que se han hecho no son lo suficientemente fuertes, pero siempre dicen que hay uno próximo. Por otro lado, se dice que se estaba planteando un cese al fuego por 48 horas para después de 10 días hacer un acuerdo supuestamente definitivo. ¿Hasta dónde esto podría ser cierto? Nos vamos a la pausa y venimos con los minutos que nos quedan. Daniel Chamorro, como decíamos fuera del aire, es la primera vez que se enfrentan Israel e Irán directamente
ya no como guerras proxies en territorios ajenos. ¿Hasta qué punto esto es peligroso y hasta qué punto esto seguirá siendo un ping-pong y no se parará? Antes de contestarte a eso, voy a hacer como los políticos, que les preguntan por A y responden por B. Y es que hay un tema que creo que es bueno que sepamos aquí, completando la magnífica información que nos ha dado nuestro compañero, que es lo que se llama el Deep State. El Deep State es un concepto relativamente reciente en que los países tienen un gobierno que gobierna, pero detrás hay una especie de administración permanente, profesional, educada en el respeto a la legalidad y que mantiene unas áreas de poder claras. En Israel hay un deep state muy profundo, que son Mossad, los militares, parte de la gente que no son los fanáticos religiosos, sino que son el israelí que él le hacía cita, que se manifiestan en la calle diciendo: tráigame usted a los rehenes y acabemos de esta violencia. Y ese deep state, desde el principio, cuando se produce el ataque que produce los 1.200 muertos a un concierto, desde el primer momento ya está actuando. ¿Por qué no responden antes de 10 o 12 horas? ¿Por qué el Mossad no sabía eso? Eso no se lo cree nadie. Ya lo dije yo aquí hace ya más de varios meses, que eso no se lo cree nadie. Yo creo que Israel, el Deep State de Israel y el sentimiento profundo de los israelíes, el que no tienen que hablar, el que se entienden sin hablar, como los dominicanos se entienden sin hablar para decir que hay que resolver el problema de Haití y que no nos lo podemos comer nosotros. O ustedes, vamos, que soy español. Entonces, ese Deep State lo que está es pensando que quieren un Israel desde el río hasta el mar. Y lo están consiguiendo. O sea, ¿por qué la franja de Gaza se ha destruido completamente? ¿Por qué le decían, ahora váyanse para el norte y atacaban el norte? ¿Por qué váyanse para el sur? Porque quieren la franja de Gaza. ¿Por qué quieren ahora el sur del Líbano? Porque les encantaría tener también el Líbano. ¿Por qué los altos del Golán no los devuelven? Porque eso les constituiría el gran Israel, que es el concepto que el Deep State, sin decirlo, tiene en su cabeza. Y en su cabeza el israelí se cree la Biblia, a pesar de que la Biblia se escribe en el siglo VII por pastores analfabetos, como el Corán, exactamente igual, por pastores de cabras analfabetos. Entonces, ellos la idea que tienen es esa idea que se les ha metido, que es el gran Israel, del río hasta el mar, el río es el río Jordán, y cubriendo toda esa zona. Y claro, como en la Biblia tienen para todo, porque claro, pueden hablar incluso de la parte sur del Líbano, pueden hablar de los altos del Golán con nombres bíblicos. Eso no hay quien se lo quite de la cabeza. Y esa es la maldición de las religiones, la maldición de las religiones. Mire, yo creo que alguna vez ya lo he citado, aquí hay un magnífico libro de Bárbara Tuchman que se llama Un espejo lejano, que básicamente lo que dice, estamos volviendo a la Edad Media, tenemos ahí el espejo lejano, guerras de religión, enfrentamientos por territorios, pestes desconocidas. A eso es lo que estamos volviendo. Y ahí, en medio de eso, encontramos un Deep State de un Israel que está formado religiosamente todos ellos, y formados religiosamente, aunque no lo digan, por Theodor Herzl y las proclamas sionistas, que es un pueblo, un territorio, una nación. Lo que le ha pasado a todos los países cuando se ha llegado el momento del nacionalismo. Ellos además se justifican en que sufrieron lo que sufrieron los alemanes, inconcebible e inaceptable. Pero claro, tampoco es aceptable que se lo hagan ahora pasar a otros. Yo creo que ese tema va a ser difícil de resolver porque hay ese deep state y hay ese convencimiento profundo que está engranado en el alma de todos los judíos, los de ahí, los de Estados Unidos y los otros, de que ese territorio es de ellos, de que la Biblia les ampara, y como además la Biblia para ellos es como para los musulmanes, otra concepción global del mundo, un Belt and Road, una concepción absurda y completa, difícil asunto. La religión es el problema, nos guste o no nos guste. Lo mismo pasa también con el mundo árabe, que también quieren la gran Siria, el gran país árabe. Lo que pasa es que Marruecos se quiere quedarse con Canarias divididos. Y con Andalucía. Estos están divididos, exacto, Claro, exacto. Es la diferencia. Pero la verdad es que aunque el conflicto va mucho más allá de las religiones, claro, sí sería el origen del conflicto. El nervio profundo está ahí. El conflicto después están los intereses económicos, los intereses territoriales, los conflictos personales de señores que saben que si no van a la cárcel, sí, no solo ahí, sino también en Estados Unidos. Sí. Hay otro candidato en Estados Unidos que si no gana las elecciones puede terminar en la cárcel. Ese es otro tema. ¿Qué cambia, Alfredo de la Cruz? ¿Qué cambia en el conflicto árabe-israelí? ¿Qué podría cambiar si gana Trump, si gana Kamala Harris?
Mira, interesante pregunta, que es la que preocupa ahora mismo a la comunidad internacional. Pero quiero hacer una precisión sobre lo que decía mi apreciado compañero Chamorro. 2 minutos. Lo voy a hacer rápidamente. Hay una situación, cuando hablamos de la religión, tenemos que diferenciar lo que son los movimientos normales y lo que son los movimientos integristas. Porque el problema está no en todos los musulmanes, ni todos los judíos, ni todos los cristianos. El problema está en los integristas, tanto de los musulmanes como esos fundamentalistas que hay entre los judíos y los cristianos. Si sacamos eso, hay entonces una solución fácil. El problema de Estados Unidos es que Trump en su administración pasada dio más muestras de permitirle a los judíos, o sea, al gobierno de Israel actuar con la mano abierta, con mano libre, principalmente a esos fundamentalistas que encabeza el Likud con Benjamín Netanyahu. De hecho, apoyó el traslado de la capital a Jerusalén, sí, algo que viola el derecho internacional, sí, porque hay un acuerdo de que hasta que eso no se resuelva, ninguno de los dos estados van a establecer Jerusalén como capital. Entonces, incluso Trump es que presenta los acuerdos de Abraham, donde prácticamente se está dando tierra por dinero. Entonces, los israelíes, el gobierno de Israel se sentiría más cómodo en un gobierno republicano con Donald Trump a la cabeza que con un gobierno demócrata con Kamala Harris como cabeza. Incluso desde el punto de vista de las libertades, porque los demócratas se caracterizan por ser liberales, no así los republicanos que son más conservadores. E incluso extrapolando a Europa del Este, incluso a Vladimir Putin le convendría más un gobierno de Trump, mientras que a China le convendría uno de Kamala Harris. Entonces vemos cómo anda el mundo, que es una situación muy complicada y que ahora, el próximo día 5, veremos por qué lado irá. Están reñidas las elecciones de los Estados Unidos. Sí, en cuanto a lo popular, Kamala Harris sigue teniendo la preferencia, pero aquí hay unas elecciones que es por colegio electoral, sí, y en ese parecería ser que Donald Trump va ganando. Señores, la semana que viene vamos a tener estas respuestas que influye en todo el mundo y seguiremos viendo cómo camina este conflicto tan preocupante entre Israel y Palestina, que ya va mucho más allá de estos límites territoriales. Muchísimas gracias a Daniel Chamorro, a Alfredo de la Cruz por participar en este excelente análisis sobre esta situación y seguiremos muy pendientes de lo que pasa en este mundo maravilloso pero tan complejo que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima.